Jóvenes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra sesión y el día de hoy, por favor, atentos que voy a pasar asistencia. Alarcón. Apolinario. Presente, doctor. Buenas tardes. Arribas Plata. Buenas tardes, doctor. Presente. Berna. Buenas tardes, doctor. Presente. Bustamante. Presente, doctor. Buenas tardes. Campos. Presente, profesor. Castillo. Presente, doctor. Buenas tardes. Díaz. Buenas tardes, doctor. Presente. Eguiluz. Fajardo. Presente, doctor. Buenas tardes. García. Presente, doctor. Buenas tardes. Girón. Presente, doctor. Buenas tardes. Gutarra. Guamán. Presente, doctor. Buenas tardes. Guamán. Hualpa. Presente, profesor. Buenas tardes. Guaita. Presente, doctor. Buenas tardes. Hurtado. Presente, doctor. Buenas tardes. Leiva. Presente, doctor. Buenas tardes. Mesa. Montesinos. Presente, doctor. Buenas tardes. Núñez. Presente, doctor. Buenas tardes. Panduro. Buenas tardes, doctor. Presente. Parra. Presente, doctor. Buenas tardes. Comazonco. Presente, doctor. Buenas tardes. Ponce. Profesor, buenas tardes. Quispe. Presente, doctor. Buenas tardes. Ramírez. Presente. Buenas tardes. Ramón. Presente, buenas tardes. Requejo. Presente, buenas tardes, profesor. Rivadeneira. Presente, buenas tardes. Rojas. Presente, doctor. Buenas tardes. Sandoval. Presente, doctor. Buenas tardes. Santander. Valdivieso. Presente, doctor. Buenas tardes. Valencia. Presente, doctor. Buenas tardes. Zavala. Alarcón. Eguiluz. Presente, doctor. Buenas tardes. Gutarra. Mesa. Presente, profesor. Buenas tardes. Ya. Santander. Zavala. Bien. Doctor, disculpe, ¿me escuchó? Sí. Alarcón le dije. Sí, sí, estás marcado. Ah, ya, gracias, doctor. A ver. Tenemos 1, 2, 3, 4. 32 deberíamos ser, a ver, 35, 34. ¿Hay alguien con 2 dispositivos?
Bien, el examen vamos a tenerlo en la segunda sesión. Va a durar 1:30. Vamos a tenerlo a partir... ¿no? A partir de las 5:30, ¿no? Hasta las 7 en punto. Como ya les había anticipado, van a ser 20 preguntas, de las cuales van a ser 15 preguntas, 10 teóricas de 0,5 cada uno y 5 preguntas prácticas de 3 puntos cada una, en total 20 puntos. Bien, vamos a continuar con el avance de nuestras teorías en estas 2 primeras horas. Nos quedamos en revisión sistemática de la literatura. Vamos a terminar ese tema para ya adentrarnos en lo que es vigilancia epidemiológica. Bien. Estas herramientas, como habíamos quedado la semana pasada, son algunas de las que ustedes deben conservar para acceder luego a lo que es lectura crítica de los artículos científicos, ¿no? Les va a servir de mucho, tanto para la lectura crítica como para investigar, para dedicarse a investigación también. Entonces, mucho de lo que van a ver ustedes aquí, estos vínculos, son de el SAIN, de los OCS, ¿no? De la Fundación Cochrane, del CASPE y de el Instituto Johanna Briggs, ¿no? Aquí tenemos los vínculos para las listas de chequeo de los experimentos clínicos aleatorizados, para los estudios observacionales de cohorte, de casos y controles, para la validez de pruebas diagnósticas, para las evaluaciones económicas en salud, revisiones sistemáticas de la literatura y metaanálisis. Entonces, continuando ya con la parte de metaanálisis, que recordemos que viene a ser el análisis estadístico, el procedimiento estadístico que permite reunir la información estadística de los artículos que hemos reunido una vez que hemos hecho una revisión sistemática de la literatura, ¿no? Una vez que hemos logrado determinar que la información de los estudios es homogénea, que siguen la misma línea, ¿no? De investigación, que han tenido una forma similar de orientar la investigación, entonces podemos combinarlos. Entonces, podemos aplicarles el mismo procedimiento estadístico y podemos reunir a la misma población de estudio en un solo procedimiento. Entonces, procedimiento estadístico que combina resultados de diferentes estudios para obtener una nueva aproximación a la realidad. Por eso es útil cuando los resultados previos son contradictorios o cuando la falta de potencia, es decir, el tamaño de muestra es insuficiente. Entonces, incrementar el tamaño de muestra es equivalente a incrementar la potencia del estudio. Tiene 2 objetivos complementarios. En primer lugar, sintetizar la información de manera de estimar una medición global o efecto promedio de varios estudios. Y también el objetivo analítico, que es estimar las diferencias de los efectos de diferentes estudios, ¿no? Entonces, ¿en qué aplicamos un metaanálisis? En obtener datos de diferentes estudios, que es el objetivo principal, para permitir una visión de conjunto más allá del resultado que obtuvo cada uno de los estudios por separado.
luego analizar los datos ya publicados como un dato secundario, ¿no? Pero hacerlo de manera más objetiva y de una perspectiva más equilibrada, ya que podemos observarlo con más detenimiento, ¿no? Y observar luego llegando a conclusiones más sólidas. Incluir e integrar los resultados de estos estudios que se daban por separado en uno solo, para que estos obtengan un mayor poder estadístico. Asimismo, el observarlos de manera más detenida nos permite detectar sesgos y factores de confusión que estaban ocultos en cada uno de estos estudios por separado. Asimismo, nos permite realizar inferencias a partir de una evidencia que es mucho más fuerte a partir de los estudios por separado, ¿no? Nos ahorra tiempo al nosotros encontrar una nueva población de estudio, que nosotros ya no tenemos que recolectar, esa población ya está reunida. Y ya no tenemos que estar leyendo nueva evidencia sobre el tema. Y valora la consistencia entre diferentes estudios que analizan las mismas variables que nosotros habíamos estado estudiando. Entonces, ¿cómo es que funciona el metaanálisis? Esto lo vemos aquí en este ejemplo con mucha claridad. Entonces, nosotros tenemos un procedimiento quirúrgico que queremos recomendar. Entonces, aquí nosotros vemos, cuando aplicamos nuestra tabla tetracórica, nos damos cuenta que el procedimiento quirúrgico tiene un riesgo relativo de 1.13. ¿Qué significa esto? ¿La cirugía protege o significa un riesgo para la salud? ¿Qué es lo que dicen ustedes? Hoy, tarde de examen. Riesgo relativo 1.13 para la cirugía. ¿Protege la cirugía o resulta, o sea, es un factor protector o es un factor de riesgo? Riesgo. Para la salud. Riesgo, ¿verdad? Es decir, las personas que se someten a la cirugía respecto a las personas que reciben un tratamiento conservador médico sufren o mueren en un 13% más. Entonces, ¿recomendamos la cirugía o no recomendamos la cirugía después de este estudio? ¿Qué dicen? ¿Tratamiento quirúrgico o tratamiento médico? Médico. Tratamiento médico, ¿no es cierto? Muy bien, pero resulta que hacemos otro estudio y miren cómo salió el riesgo relativo con el mismo procedimiento quirúrgico. ¿Qué dicen? ¿Protege? ¿Es favorable el resultado o es un factor de riesgo la cirugía? Con este riesgo relativo. Ha aumentado más. Factor de riesgo sigue siendo. Factor de riesgo, ¿no es cierto? Pero resulta que se hace un metaanálisis y se reúnen los datos de todos. Y miren lo que ocurre. ¿Qué pasó luego de que se hizo el metaanálisis? ¿Cuánto salió el riesgo relativo? Menor que 1, factor protector. Factor protector, ¿no es cierto? Obviamente que aquí nos falta ver los intervalos de confianza, ¿no? Que de todas maneras sería bueno verlos después, sobre todo de estos resultados previos, ¿no? De los estudios por separado. Pero esto puede pasar después de que se aplica el metaanálisis. Lo que pasa es que cuando se incrementa la población de estudio, cuando se incrementa la muestra, podemos observar resultados de esta naturaleza. Aumenta la potencia del estudio, aumenta la muestra y entonces pueden mejorar los resultados del estudio. Pero resulta que la cirugía siempre sí resultó ser un factor protector. Entonces, esto es la ventaja del metaanálisis. Y lejos de ser un factor de mortalidad, resultó ser que la mortalidad se reduce en un 17% en los pacientes que son sometidos a cirugía en comparación con los pacientes bajo la modalidad conservadora. Es lo que nos dice el metaanálisis.
Para tener más claro cuál es la metodología que se aplica en los metaanálisis, hay un artículo muy interesante en el Acta Médica Peruana que dice aspectos básicos sobre la lectura de revisiones sistemáticas y la interpretación de metaanálisis, que recordamos es el análisis estadístico de las revisiones sistemáticas, ¿no? Bien. Finalmente, para acabar con lo que es revisión sistemática, vamos a ver los niveles de evidencia en los estudios epidemiológicos. Que algo ya hemos estado viendo, ¿no? El nivel descriptivo nos da la primera información sobre un problema, ¿no? Nos da información muy extensa sobre el problema porque nos describe al dedillo todo lo que queremos saber sobre la enfermedad. Pero no nos da asociación, no nos habla de causa-efecto. Entonces, ¿quiénes nos hablan de causa-efecto? Los estudios analíticos y los estudios experimentales. Nos hablan de riesgo, nos hablan de efectos. ¿Y por qué lo hacen? Porque manejan la variable exposición. Entonces, cuando yo reviso la literatura médica y veo los tipos de estudio, yo tengo que ver cuál es la evidencia que se desprende de cada uno de esos artículos. Y entonces voy a ver los niveles de evidencia y se van a clasificar de acuerdo a esta escala, 1A hasta el 5. Siendo el nivel 1A la evidencia y las recomendaciones que se derivan de las revisiones sistemáticas de ensayos clínicos aleatorizados, ¿no? Con homogeneidad, es decir, aquellas revisiones sistemáticas cuyos artículos se parecen mucho metodológicamente, ¿sí? Luego, el nivel de evidencia 1B, los ensayos clínicos aleatorizados con intervalo de confianza estrecho. Esto es bastante difícil de lograr. Sin embargo, se puede hacer en poblaciones muy limitadas. El intervalo 1C son las prácticas clínicas, ¿no? De todos o ninguno. Entonces pierde un poco de valor, de fuerza frente a los dos anteriores. El estadio 1C viene a estar constituido por la práctica clínica, ¿no? Bajo el lema de todos o ninguno. El nivel de evidencia ya 2A corresponde a las revisiones sistemáticas, pero ya no de ensayos clínicos, sino de estudios de cohorte, pero que sean homogéneos. El 2B corresponde a estudios de cohortes o ensayo clínico aleatorizado de baja calidad. El grupo de evidencia 2B corresponde a estudios de cohorte o aleatorizado, pero de baja calidad. El nivel de evidencia 2C corresponde a los estudios ecológicos, básicamente. El nivel de evidencia 3A corresponde a la revisión sistemática de estudios caso control o caso bronquiolitis. Perdón, revisión sistemática de estudios caso control con homogeneidad. En este caso, bajamos un peldaño más en cuanto a la evidencia, pero tienen que ser estudios homogéneos. 3B, estudios caso control, así sencillo. En el caso 4 va a haber también un patrón de homogeneidad que se le estudia desde chiquitos a los niños, ¿no? A los más pequeños. El número 4, llamado serie de casos, generalmente se tiene aquí a un perro, ¿no? Entonces, estos estudios, serie de casos, estudios de cohortes y caso control de baja calidad. Son estudios analíticos controlados, ¿no? Pero de baja calidad metodológica. El nivel de evidencia 5, opinión de expertos sin valoración crítica. Tenemos muchos artículos, ¿no? Generalmente se basan en series de casos o enfermedades raras en las cuales nos encontramos a veces en situaciones muy sui generis, muy poco comunes, en las cuales necesitamos realmente la opinión de un experto nada más. Y piensen en una enfermedad muy rara, ¿no? En la cual
no haya guías, no hay guías para todo tampoco, ¿no? Entonces, solamente la opinión de un experto puede valer en este nivel. Perdón, un instante. Listo, perdón. Bien, entonces, sí, efectivamente. Bien, esta es la pirámide tradicional de la evidencia, ¿no? Que ya se pierde un poquito los límites porque ahora hay mucha revisión sistemática y está habiendo mucha revisión sistemática de los diferentes niveles de evidencia. Pero de todas maneras se tiene que mantener el nivel de mayor evidencia, que son los ensayos clínicos aleatorizados, porque son los que demuestran la mejor dispersión de los sesgos, vamos a llamarlo así. Entonces, las revisiones sistemáticas de los ensayos controlados, aleatorizados, se tiene que propender siempre a realizar ensayos clínicos aleatorizados para tratar de explicar mejor las relaciones causa-efecto. Entonces, recordemos que aunque la base siempre vamos a tener mayor cantidad de series de casos y reportes, los estudios descriptivos en general nos van a dar la primera información de los fenómenos, como ocurrió en la pandemia. Pero siempre vamos a tratar de sistematizar mejor la información conforme vayamos ganando conocimiento de los problemas. Los niveles de certeza son los niveles de evidencia GRADE, lo que se propone ahora, los niveles alto, moderado, bajo y muy bajo. El nivel de certeza alto es cuando estamos muy seguros de que el verdadero efecto se acerca al estimado. El moderado, tenemos una confianza moderada en la estimación del efecto. El efecto verdadero es probable que esté cerca de la estimación del efecto, pero hay posibilidad de que sea sustancialmente diferente. Bajo, nuestra confianza en la estimación del efecto es limitada, ¿no? El verdadero efecto puede ser sustancialmente diferente del estimado. Y muy bajo, tenemos muy poca confianza en la estimación del efecto. El efecto verdadero es probable que sea sustancialmente diferente al estimado. Aquí nosotros, en la metodología GRADE, básicamente lo que tratamos de evidenciar es el riesgo de sesgo, es decir, el riesgo de error, la inconsistencia, la evidencia indirecta de los errores, la imprecisión y el sesgo de publicación en las revisiones sistemáticas, ¿no? Es decir, que nosotros hayamos obviado publicaciones de manera sistemática. Y los factores que aumentan la certeza de la evidencia son la gradiente dosis-respuesta, la gran magnitud del efecto y el efecto de los potenciales factores de confusión residual. En realidad esto ya es un tema mucho más avanzado
al que ustedes van a ir accediendo conforme vayan adentrándose poco a poco más en lo que es lectura crítica. Y ya va a formar parte seguramente de algún curso que ustedes lleven mucho más adelante. Por el momento va saliendo un poquito de los límites del curso actual y es solamente para un conocimiento inicial. Bien. Esto de pregunta pico, nosotros ya seguramente lo han visto en algún curso de investigación. Ya saben que pico significa paciente, intervención, C de comparación y O de outcome o resultado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá tenemos nosotros mujeres de 62 años de edad con osteoartritis lumbosacra, quien desde hace 5 años se automedica antiinflamatorio no esteroideos, y le pregunta a su enfermera si el sulfato de glucosamina indicado por el reumatólogo, además de disminuir el dolor, retarda el desgaste de las articulaciones. Entonces, cuando nosotros queremos hacer una búsqueda, según la estructura pico, se tiene que el paciente sería una mujer de 60 años, ¿no? Y más con osteoartritis lumbosacra. La intervención sería, lo que yo quiero saber es el efecto de el sulfato de glucosamina, que es lo que le pregunta a la enfermera. En osteoartritis lumbosacra. ¿Cuál es el comparador? El antiinflamatorio no esteroideo. ¿Y cuál es el outcome? ¿Para qué estamos recetando el sulfato de glucosamina? Para calmar, ¿no?, el dolor. No es el fármaco antiinflamatorio no esteroideo, sino para calmar el dolor de la osteoartritis lumbosacra, ¿no? Disminuir el dolor y el desgaste de las articulaciones. Ese sería el outcome. La pregunta en una sola frase sería: el uso del sulfato de glucosamina en osteoartritis lumbosacra comparada con los antiinflamatorios no esteroideos mejora la funcionalidad articular lumbosacra en mujeres de 60 años y más. En este otro ejemplo, la coordinadora de salud, de educación en salud del programa de control de diabetes de un hospital de primer nivel de atención, necesita demostrar la efectividad de la consejería individual sobre conductas alimentarias para modificar las concentraciones de hemoglobina glicosilada en adultos mayores con diabetes mellitus de tipo 2, comparada con el taller grupal que está realizando actualmente. Según la estructura pico se tiene: ¿cuál sería la población en este ejemplo? Adultos mayores con diabetes. A adultos mayores con diabetes mellitus tipo 2. Esa sería la P, ¿no es cierto? Muy bien. La intervención, ¿cuál sería? Consejerías. La consejería individual sobre conductas alimentarias, ¿no es cierto? Esa sería la I de intervención. Muy bien. El comparador. Taller grupal. El taller grupal, ¿no es cierto? Y el outcome. Modificar las concentraciones. Modificar. Muy bien. Las concentraciones de hemoglobina glicosilada, ¿no es cierto? Muy bien. Exactamente como lo dijeron. La pregunta en una sola frase: ¿cuál es la efectividad de la consejería individual sobre conducta alimentaria en adultos mayores con diabetes de tipo 2 comparada con el taller educativo grupal para mejorar las concentraciones de hemoglobina glicosilada 6 meses después de la intervención? Hay algo que yo siempre le digo a los alumnos de medicina con respecto a
a las clases, ¿no? Y al trabajo en el hospital. No me crean a mí, les digo, ¿no? No le crean a nadie lo que nosotros vemos. La medicina no se aprende de oídas ni de ver. Esto me lo enseñó un internista a mí también. Se aprende leyendo. Entonces, podría alguien decir, bueno, ¿y entonces qué hacemos en clase, no? ¿O qué hacemos escuchando o trabajando con usted en el hospital? Pues bien, eh, trasladémonos a unos años antes, en que, por ejemplo, yo pregonaba el uso de acetilcisteína para prevenir la nefropatía por contraste, porque lo había leído. Me gusta mantenerme actualizado. Y la acetilcisteína se utilizaba para prevenir el daño renal cada vez que utilizábamos sustancias de contraste iodadas. Sin embargo, como ustedes pueden ver aquí, había un riesgo relativo de 0,95, pero vean ese intervalo de confianza. ¿Era significativo o no significativo? No hay asociación. No hay asociación. Esto ocurrió después, cuando salió un metaanálisis. Salió este metaanálisis y demostró que no había realmente un factor de protección. No había asociación como factor de protección entre la administración de N-acetilcisteína y la nefroprotección contra contrastes. Entonces, después de que salió este metaanálisis, dejé de recomendar la N-acetilcisteína para los pacientes que iban a recibir contrastes endovenosos. Eso quiere decir que ahora solamente utilizo hidratación previa al procedimiento. Entonces, esto salió en el UpToDate como cambios en la medicina, en la pestaña de cambios en la terapia médica, ¿no? Relevantes. Entonces, si se dan cuenta, cuando uno se actualiza, perdón un instante, cuando uno se actualiza, puede cambiar el discurso en base a investigación relevante de calidad que va surgiendo. Por eso, siempre van a escuchar o leer ustedes en los libros de medicina que dice la medicina es una ciencia en constante cambio. La verdad de hoy puede ser superada mañana por otra nueva verdad, reemplazada. Entonces, por eso es que debemos mantenernos siempre leyendo, en constante lectura y actualización. Como siempre, unos videos muy cortos para que puedan revisar y complementar la información brindada sobre este tema. ¿Alguna pregunta hasta aquí sobre revisión sistemática antes de pasar al siguiente tema? Hasta aquí es el contenido con el que ustedes van a trabajar la primera parte, que es lo de sus trabajos individuales, de las presentaciones individuales. Ahora vamos a ingresar a la parte de vigilancia epidemiológica, con lo que van a trabajar ustedes sus presentaciones grupales. A ver.
Bien. Educar es más difícil que enseñar, nos ponen aquí. Porque para enseñar usted precisa saber, pero para educar se precisa ser, y eso es verdad. Porque la educación es más integral. Al terminar esta sesión vamos a definir el concepto de sistema de vigilancia epidemiológica, reconocer los tipos de vigilancia epidemiológica, comparar los subsistemas de vigilancia y valorar la vigilancia epidemiológica en el Perú. Bien, vamos a definir los objetivos y usos de la vigilancia, aprender qué cosa es la definición de caso, aprender la selección y fuente de datos, tipos de vigilancia, notificación de casos y algo sobre la vigilancia epidemiológica en el Perú. ¿De qué cosa es la vigilancia epidemiológica? Es la recolección sistemática de información sobre problemas específicos en las poblaciones. Una vez más, volvemos a lo que es la salud de la población, ¿no? Que es la razón de ser de la epidemiología. El procesamiento de esta información y su análisis, ¿para qué? Para tomar acciones, ¿no? Su oportuna utilización por quienes deben tomar decisiones de intervención para la prevención y control de los riesgos y daños correspondientes. En otras palabras, tal y como habíamos definido la epidemiología, ¿no? La vigilancia de la salud es un sistema que produce información para la acción. Entonces, en algunas escuelas la vigilancia epidemiológica se encarga de vigilar las enfermedades, mientras que la vigilancia de la salud pública se encarga de vigilar los determinantes de la salud. En algunos países la vigilancia epidemiológica no incluye a los programas de prevención y control y en otros sí. Es esencial además la vinculación entre la vigilancia y las decisiones operativas de los programas y de las intervenciones, porque de ello depende el control adecuado de la salud de las poblaciones y la prevención sobre todo. Entonces la información, el procesamiento, interpretación, decisión y acción dependen obviamente de una articulación de políticas de salud que nos permitan tener un control de la salud poblacional. Entonces, la vigilancia se logra a través de sistemas de información que nutren estos sistemas de vigilancia. Entonces, se debe tener una máxima representatividad y capacidad para captar parámetros significativos de la enfermedad, identificar puntos de la historia de la enfermedad y de su historia asistencial. Entonces, cuando la enfermedad tiene incidencia alta, se pueden captar en atención primaria. Cuando son de incidencia baja, se captan en centros de atención especializada. Bueno, no se deben confundir los sistemas de información con la vigilancia. Vamos a ver eso. Y la vigilancia identifica problemas, los analiza y propone intervenciones para su control, es información para la acción. Entonces, debemos reconocer aquí las diferencias que existen entre la vigilancia epidemiológica y la investigación epidemiológica. Es en realidad relativamente sencillo entender cuál es la diferencia rápidamente entre ambas. Mientras la vigilancia epidemiológica es constante, la investigación epidemiológica se lleva a cabo de manera eventual. Se lleva a cabo cuando existe algún brote de alguna enfermedad, algún problema inusual que se ha presentado de manera inusual. Por eso se llama así investigación epidemiológica. Necesito saber qué cosa es lo que ha pasado, qué se salió de lo habitual. La vigilancia epidemiológica consiste en mantenerse alerta para detectar precisamente los cambios que necesitan ser investigados. Entonces, el tiempo de recojo de datos en la vigilancia epidemiológica va a ser continuo, mientras que en la investigación epidemiológica va a ser limitado solamente al tiempo de identificación del brote. El método de recojo de datos en la vigilancia epidemiológica es por ende rutinario, mientras que en la investigación epidemiológica está especialmente diseñado para pocos participantes, ¿no? La cantidad de datos por caso
suele ser mínimo en el caso de la vigilancia epidemiológica, mientras que suele ser muy abundante. Hay que tratar de agotar la mayor cantidad de datos para identificar los brotes en el caso de la investigación epidemiológica. En la difusión de la información suele ser continua en la vigilancia, mientras que es esporádica en el caso de la investigación. Y el uso de los datos genera hipótesis en ambos casos, ¿no? En el caso de la vigilancia define problemas, monitorea tendencias, y en el caso de la investigación también describe problemas, pero lo hace en mayor detalle, ¿no? Los sistemas de información detectan, registran, confirman los casos, notifican, hacen un análisis de la información e interpretan. ¿Para qué interpretan todo esto? Para poder tomar medidas de acción, ¿no? Se lleva a un control, a una respuesta, precisamente de investigación de los brotes, si es cuando se nota una tendencia a un descontrol de las cifras de una enfermedad, ¿no? Entonces se tiene a partir de ello que establecer cambios en las políticas de salud para poder retornar hacia las tendencias iniciales de la enfermedad, a través de las curvas epidemiológicas que luego vamos a poder nosotros aprender cómo se dibujan, cómo se grafican, ¿no? Luego de ello, tenemos que retroalimentar el sistema para poder manejar nuevamente, volver a las situaciones iniciales, ¿no? Y manejar nuevamente la situación como cuando se empezó antes del brote. Para los soportes de la vigilancia se deben fijar estándares y para ello se debe trabajar con una definición de caso. Entonces, protocolos, procedimientos de investigación, y para ello se define una serie de casos que tienen características clínicas, epidemiológicas y de laboratorio generalmente, ¿no? Y para ello se requiere de capacitar constantemente recursos humanos, de contar con recursos materiales diferentes, ¿no? Humanos, materiales, equipos de laboratorio, transporte y financieros, como no. Estos recursos deben estar organizados a nivel de tres zonas principales: a nivel local, generalmente los establecimientos de primer nivel; a nivel regional o intermedio, que se encarga de recopilar la información del nivel local; y el que generalmente está a nivel de las regiones; y luego a nivel central, ¿no? Que es el nivel nacional, el nivel de la Dirección General de Epidemiología. Luego tenemos los mecanismos de recolección de información, que son los componentes, los mecanismos de procesamiento, análisis e interpretación, y luego los mecanismos de divulgación hasta la utilización en el proceso de la toma de decisiones, que ya le corresponde tanto al nivel regional o al nivel nacional. Estos niveles deben estar constantemente interrelacionados, no deben estar separados, ¿no? Es importante esto de la interrelación, la interconexión de estos niveles para que funcione el sistema. Es decir, el sistema de vigilancia epidemiológica debe tener los siguientes atributos: la recolección de los datos debe ser sistemática y permanente, ¿no? La información debe ser específica y selectiva, eso es importantísimo. Debe vincularse a acciones de prevención y control, si no, ¿para qué estaríamos tomando nosotros datos para simplemente caer en catástrofe, ¿no? Debemos, apenas se ven tendencias de que todo se está saliendo de control, debemos tomar medidas preventivas, ¿no? Sirve además para monitorizar a la población y es función del Estado, respaldada en leyes, con criterio, responsabilidad y confidencialidad, de proteger la salud de la población, como manda la Constitución. ¿Para qué utilizamos la vigilancia epidemiológica? Para cuantificar y calificar en cuanto a su gravedad los problemas de salud. Y ya veremos también cuáles son los criterios por los cuales escogemos los problemas de salud que deben ser monitorizados. Se cuantifica y califica los factores, marcadores y grupos de riesgo. Se identifican también no solamente factores negativos, factores favorables de salud.
Se determinan prioridades para la salud pública respecto a los eventos que vigilan. Se establecen políticas y programas de prevención y control. Se determinan también cambios en la frecuencia de enfermedad o eventos no deseados. Entonces, ¿cómo es que se van estableciendo estos sistemas de vigilancia? Primero se determinan cuáles van a ser las prioridades. Para ello, como les digo, se establece una serie de criterios. Se formulan los objetivos de vigilancia, cuáles van a ser las prioridades y las necesidades de información para el logro de los objetivos de control que se van a establecer con la vigilancia epidemiológica. Se determinan finalmente las estrategias, cuáles van a ser las fuentes de información, las estrategias de vigilancia, cómo va a ser el plan de análisis de los datos y la interpretación de la información y cómo se va a difundir esta en la población. Y luego cómo se hace la autoevaluación, la evaluación de los sistemas de salud, ¿no? Para retroalimentar al sistema y mejorarlo, ¿no? Se tiene que hacer siempre un sistema de mejora continua. Entonces, ¿qué es lo que debemos vigilar? ¿Cuáles son los criterios que tomamos para poder vigilar algunos problemas de salud? Entonces, eso va a depender de estos criterios. Primero, la magnitud del problema de salud, en primer lugar, si es que afecta a muchas personas, ¿no? El número absoluto de personas afectadas es importante. COVID fue un problema, por ejemplo, ¿no? La potencialidad del problema de salud, que también COVID es un gran ejemplo. El número de susceptibles, la tendencia y proyecciones, las salas situacionales son un ejemplo. La gravedad del daño, morbilidad, mortalidad, y la enfermedad que se está transmitiendo es mortal, de necesidad mortal, entonces tiene que vigilarse. Y ocasiona muchas secuelas, por ejemplo, polio, años de vida potencial perdidos, ¿no? Entonces es importante, mortalidad proporcional, letalidad. Si es muy, muy dañina la enfermedad, entonces tiene que vigilarse. Y hay posibilidad de intervención, prevención primaria, secundaria o terciaria, ¿no? Y de las potenciales secuelas, entonces hay que intervenir, hay que vigilar para evitar que aparezcan estas secuelas y se acumulen, ¿no? Y sobre todo si es que hay disponibilidad de tecnología para ello, con más razón todavía hay que utilizarla. De acuerdo al impacto económico y social, si es que podemos evitar, por ejemplo, en el caso de los de polio, que terminen atados a un ventilador mecánico, entonces podemos evitar muchos gastos, ¿no? Si es que logramos detectar antes a los susceptibles y vacunarlos, ¿no? Pérdida de capacidad laboral, afectación del turismo. Y en el impacto social, puramente dicho, percepción y efectos sociales del problema. ¿Cuáles son los tipos de vigilancia? Estos se dan según la recolección de la información. Entonces puede ser activa o pasiva. La activa es aquella que se da cuando nosotros buscamos los datos de la vigilancia en la misma comunidad, mediante visitas domiciliarias o con el apoyo de los agentes comunitarios. La vigilancia pasiva es aquella donde los casos se buscan dentro de los mismos establecimientos de salud, identificándolos entre las personas que acuden a consulta. Tenemos 3 subsistemas de alerta en el sistema de vigilancia epidemiológica, que son el subsistema de alerta temprana, el de vigilancia especializada y el de vigilancia centinela. El de alerta temprana es aquel que funciona con la vigilancia internacional, que es el plan frente a una potencial pandemia, ¿no? Acá dice de gripe aviar, pero en realidad es para cualquier potencial pandemia, ¿no? Es decir, pandemia entendido con el prefijo pan, que significa todo, universal, ¿no? Una epidemia a nivel global como fue el COVID.
la vigilancia de puertos y aeropuertos, como ocurrió también en el COVID. En este caso tenemos, por ejemplo, la vacunación contra fiebre amarilla, malaria, es decir, las medidas que se toman preventivas para evitar que una persona que viaja a una zona endémica de algunas enfermedades infectocontagiosas contraiga la enfermedad en su medio y luego la traiga, la importe desde ese país lejano hacia nuestro territorio, ¿no? La notificación obligatoria de sospechoso forma parte también del subsistema de alerta temprana, ¿no? Tiene una base legal, hay listados de problemas a notificar que incluyen enfermedades de notificación obligatoria internacional, problemas que representan riesgos públicos, problemas de importancia y trascendencia social. Según la frecuencia de la notificación, también puede clasificarse los sistemas de vigilancia de notificación inmediata, de notificación semanal obligatoria y de notificación obligatoria mensual. El subsistema de vigilancia especializada tiene como función investigar y confirmar activamente las sospechas detectadas por el subsistema de alerta temprana. El subsistema de alerta temprana detecta una enfermedad de notificación inmediata, pues activa el subsistema de vigilancia especializada, ¿no? Entonces, este se encarga de monitorear el comportamiento epidemiológico de problemas de salud específicos, ¿no? Entonces, es importante para esto el valor predictivo positivo del sistema, que ya ustedes saben cómo funciona, y el apoyo de un sistema de laboratorio para investigación de campo. Luego tenemos el subsistema de vigilancia especializada en cuanto al subsistema de laboratorios y bancos de sangre, que permite la identificación de agentes biológicos, manejar lo que es la susceptibilidad de, sobre todo, bacterias resistentes. Ustedes van a ser los médicos de la era de la resistencia antibiótica, ¿no? Los antirretrovirales, los insecticidas, y monitorear la frecuencia de serotipos, cepas y marcadores de hepatitis, por ejemplo, ¿no? El subsistema de vigilancia centinela corresponde al nivel de los profesionales de la salud, médicos, servicios, poblaciones, escuelas, empresas, que tienen espacios para obtener información fiable y oportuna. No miden la incidencia o prevalencia de una enfermedad, solamente los fenómenos en el momento en que los registran son fuentes de información estable por largos periodos. ¿Cuál es el objeto de la vigilancia epidemiológica? Debido al perfil epidemiológico y el desarrollo científico, este objeto ha cambiado de las enfermedades transmisibles a las no transmisibles. Entonces, las enfermedades transmisibles tradicionales, ¿no? Se han visto desplazadas en su rol por las enfermedades no transmisibles, el cáncer, la hipertensión, la diabetes, la obesidad, en fin, ¿no? Las enfermedades nutricionales, como ven aquí, cánceres, enfermedades cardiovasculares y renales, diabetes, etc. De los enfermos a la vigilancia de procesos sociales. Bien. Los desafíos entonces de la epidemiología son el crecimiento poblacional de los países pobres, el deterioro ecológico, el desarrollo del transporte internacional, la intensificación del turismo y el yate, el desarrollo del transporte internacional a través de precisamente los aviones, por ejemplo. ¿Quién iba a pensar que una epidemia surgía en un mercado chino iba a abarcar el resto del mundo, ¿no? La intensificación del turismo y de las migraciones y el terrorismo biológico. El resultado nos da estos problemas emergentes o reemergentes, ¿no? Dentro de los nuevos desafíos de la vigilancia epidemiológica se encuentran el que no sea tan compleja, que sea un poco más sencilla, ¿no? En cuanto a la complejidad, debe determinar y condicionar el comportamiento epidemiológico, involucrar el conocimiento multidisciplinario
¿no? De epidemiólogos, biólogos, ciencias ambientales, etcétera. Debe articular diferentes niveles de decisión también, eso es importante. En cuanto a la sencillez, el tema de la sencillez básicamente permita intercambiar información de manera fluida, ¿no? Básicamente pasa por ese tema la sencillez y la respuesta, las salas de estimación, las salas situacionales, ¿no? En el Perú, la ley 2348 es la que determinó la creación de la vigilancia epidemiológica y básicamente estipula la notificación, análisis, interpretación y retroalimentación de diferentes patologías, ¿no? Algunas de ellas de notificación obligatoria. Entonces, la Constitución detalla que la epigastralgia, los daños a la salud, ¿no? Se clasifiquen en dos tipos primero. Las enfermedades o eventos de notificación individual y las enfermedades o eventos que son de notificación consolidada. Entonces aquí tenemos los diferentes capítulos del CIE 10 que agrupan las principales enfermedades según se deben registrar por el sistema de vigilancia epidemiológica, ¿no? Y la codificación CIE 10 nos permite acostumbrarnos a muchos de estos diagnósticos, ¿no? Entonces, primero tenemos las enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica según el Reglamento Sanitario Internacional. Tenemos aquí a la cabeza viruela, ¿no? Ya prácticamente erradicada del mundo, se tiene una cepa del virus en un laboratorio de alta seguridad por si acaso, nada más, ¿no? Entonces, todas estas enfermedades son de notificación individual y de notificación inmediata, en caso de que aparezca un caso. Poliomielitis por polio salvaje, gripe humana causada por un nuevo subtipo de virus, en caso de que apareciera. Síndrome respiratorio agudo severo, ¿no? El código U, por ejemplo, del CIE 10, que ya vamos a aprender nosotros en la clasificación internacional de las enfermedades, se reserva para enfermedades nuevas, como fue esta enfermedad por coronavirus, el síndrome respiratorio agudo severo. Otras enfermedades, otro capítulo son las enfermedades inmunoprevenibles, ¿no? Polio, tos, difteria, tosferina, difteria, tétanos neonatal, sarampión, rubiola, fiebre amarilla selvática, tétanos, hepatitis B, ¿no? Todas ellas de notificación individual y de periodicidad inmediata, a excepción de las dos últimas que son semanas. También tenemos las transmitidas por vectores, es decir, por algún otro factor que intervenga. Tenemos la radio humana, urbana, silvestre. También tenemos el carbunco o anthrax, peste célulocutánea, en general la peste y todas sus variantes. Otras formas de peste, meningitis por peste, leptospirosis, que cursan con elevada mortalidad cuando da. Bien, tenemos otras aquí por vectores: dengue grave, tifus, dengue con señales y sin señales de alarma, malaria por sus diferentes patógenos, enfermedad de Carrión, leishmaniasis, enfermedad de Chagas, otros meningitis, muerte materna, gestante, SAVI, cólera, muerte de H1N1, muerte neonatal, en fin, diferentes daños a la población. Infecciones congénitas y por animales ponzoñosos. Aquí tenemos enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica, ¿no? Que son de notificación inmediata según el Reglamento Sanitario Internacional: viruela, poliomielitis, gripe humana,
También tenemos otras de notificación inmediata, la fiebre amarilla selvática, rabia humana, en fin, carbunco, peste en todas sus formas. Dengue grave, tifus, meningitis, muerte materna, gestante vacunada incidentalmente, SARS, cólera y brote epidémico. Y otras más, ¿no? Bien. Y aquí tenemos también las enfermedades no infectocontagiosas, ¿no? Por ejemplo, accidente de tránsito, infecciones intrahospitalarias por metastasis infectocontagiosa y cáncer, ¿no? Y los tipos de notificación, que son inmediatas, semanal o mensual, eso va a depender de la periodicidad que conlleve la misma historia, ¿no? Y según el resto de la consolidación, digamos, tenemos nosotros la individual y la consolidada, ¿no? Acá nosotros tenemos un mapa con diferentes colores que le llaman el mapa de calor, ¿no? Ese mapa lo que nos hace es diferenciar los diferentes, los diferentes departamentos donde se ha diagnosticado hemoglobina glicosilada. Aquí tenemos 9.850 peruanos representados en las diferentes regiones, y las únicas regiones donde no he encontrado serranos es en el norte y en el sur, ¿no? ¿Es Minsa? No, no nos da. ¿Cómo se identifican las enfermedades sujetas a vigilancia? Para ello nosotros tenemos que hacer la definición de caso. Entonces es lo que yo les decía, ¿no? Los criterios para definir un caso que tienen que cumplirse según algunas listas de chequeo son los criterios clínicos, epidemiológicos y de laboratorio. Si no cumple, entonces no se le puede definir como caso, pero debe cumplir los 3 criterios, entonces debemos ver cómo así es que cumple. Por ejemplo, clasificación de los casos sospechosos, solamente tiene los signos y síntomas, nada más. Probable tiene además los antecedentes epidemiológicos. Y además de ello, vamos a considerar a los casos confirmados por laboratorio cuando ya le dan la prueba positiva, ¿no? Y el caso descartado cuando ustedes no han preparado con suficiente mantequilla y le echan las cremas o le echan leche y ahí se pasma. Bien, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. No, doctor, ninguno. Bien, chicos, vamos a hacer lo siguiente. Repasen sus apuntes. ¿Ya? Voy a dejar abierta todavía la sesión y la voy a cerrar a las 5. Doc, 5:30 dijo que empezaba el examen, ¿verdad? Sí, 5:10 voy a abrir la siguiente sesión en punto y voy a empezar a pasar la asistencia y 5:30 vamos a empezar el examen. ¿Ya? Hasta aquí estamos Ya, doctor. exactamente al mismo nivel de la otra sección. Entonces, revisen sus apuntes. 5, cierro esta sesión, ¿ya? Y 5:10 en punto estoy abriendo la siguiente sesión para pasar asistencia. Así que, por favor, y cuando entren a la siguiente sesión, ya con la cámara prendida, por favor, recuerden
por favor, estar en un ambiente en el que no haya bulla, que no les estén haciendo bulla a la familia, por favor. ¿Ya? Y nada de audífonos, que la cámara les dé directamente en el rostro también. Pueden tener calculadoras, hacen sus apuntes para poder hacer sus cálculos, no hay ningún problema. ¿Ya? Doctor, disculpe, ¿vamos a poder escribir en hoja? Sí, no hay ningún problema para que hagan sus cálculos. ¿Ya? Ok, Pero ok. sí tienen que hacer sus tablas tetracóricas, las tienen que hacer en el examen, las tienen que figurar en el Canvas. ¿Ah? ¿Ya? Doctor, y por ejemplo, de las tablas tetracóricas, ¿cómo haríamos el cuadro? ¿Hay la opción de hacer el cuadro? Sí se puede hacer, sí se puede hacer. Ah, ya, está bien, doctor. ¿Ya? Listo, chicos. Entonces, estudien, repasen sus apuntes hasta las 5 de ahí, 5:10 en punto. Están entrando acá a la sesión, 5:30 empezamos el examen. Ok, doctor.